Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Decirles que México está de moda. Hoy salen estos nuevos indicadores del mes de octubre muy favorables para nuestro país, así que por favor iniciamos. Tenemos un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales y en su derrama económica. Es muy importante este octubre, es el mejor de todos los años. Decirles que tenemos un 10.7% más de visitantes internacionales, alcanzamos 8.3 millones y versus antes de pandemia un 2.3% más. También en la llegada de turistas tenemos 17,000 turistas más, 0.1% más, y en derrama económica, bueno, es brutal la diferencia, 9.3% más de 2.440 mil millones de dólares, 50.3% más versus mismos periodo que el 2019. También comentarles que en cruceros tenemos un 8.9% más y en derrama económica por cruceristas, es decir, están gastando más en el territorio mexicano, tenemos un 12% más. Siguiente, por favor. En el acumulado, en la llegada de visitantes internacionales, en efecto, es el 13.6% más en el acumulado de enero a octubre. También comentarles que en la llegada de turistas, 5.8% más, mismo que periodo que el 20 versus 2024, es decir, 38.4 millones de turistas. Y en derrama económica, también de enero a octubre, tenemos el 6.5% más de incremento. Siguiente, por favor. En pasajeros vía aérea crecimos 3.2% más en vuelos nacionales y pasajeros en vuelos internacionales crecimos 1.4%. También aquí, como notamos, tenemos a nuestros mercados emisores creciendo, pero también nuevos, emergentes, donde el siguiente año iniciaremos una constante promoción. Por ejemplo, el mercado China creció un 10.6% más de enero a octubre, el mercado coreano, el mercado italiano, pero también el estadounidense y sobre todo el canadiense. El canadiense tiene un crecimiento del 11.4% más, que es el nivel más grande que ha tenido nuestro país de turistas canadienses. Siguiente, por favor. También tenemos un incremento en la llegada de visitantes a museos, un 17.3% más, también a zonas arqueológicas un 2%, y bueno, es tiempo de mujeres, también llegan más mujeres a nuestro país que hombres, llegaron 8.5 millones de mujeres de enero a octubre. Siguiente, por favor. Es importante también comentarles en el tema del Tren Maya el porcentaje de pasajeros internacionales. De enero a octubre tenemos un crecimiento de 181%, es decir, se han transportado más de 75,000 pasajeros internacionales en esta gran infraestructura, y comentarles que todos los hoteles, tanto el Tren Maya y las experiencias comunitarias ya pueden también, y Mexicana, pueden también hacer reservaciones no solo en sus aplicaciones, en su página, sino también en las plataformas principales de todo el mundo. El Tren Maya iniciamos en enero con las 2 plataformas que venden más grandes en Europa trenes, y bueno, eso va a ser una gran opción para nuestros turistas internacionales. Por eso hoy el Grupo Mundo Maya va con nosotros de la mano en todas las ferias, porque ya se encuentran dentro de las plataformas internacionales. Siguiente, por favor. También llegaron o pasaron por nuestros aeropuertos 157.2 millones de pasajeros nacionales y extranjeros, lo que refleja un 2.5% más. Y bueno, aquí está la lista del top 10 de aeropuertos, pero seguimos creciendo con este flujo. Siguiente, por favor.
Y sin duda, como siempre reitero, es muy importante el turismo internacional, sí, claro, en números, pero sobre todo el turismo nacional. Nosotros y los estados y los prestadores de servicios, muchos son el 80% de los mexicanos que viajamos alrededor de nuestro país. Es por eso que crece la cifra. Tuvimos 3 millones más de mexicanos que viajaron en este periodo de enero a octubre versus el 2024, lo que refleja un 3.3% más, alcanzando 92.6 millones de mexicanos que conocimos nuestro país. Siguiente, por favor. Siguiente. Como ustedes saben, tuvimos un Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos único en Pachuca del 14 al 16 de noviembre. Les voy a dejar con este video, por favor. Gente de Real del Monte desde aquí, el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025. ¡Legal y México canta! Bueno, como acabamos de ver en el video, fue muy exitoso y les voy a decir las diferencias. Primero, estuvieron los 177 pueblos mágicos, los 32 estados, pero tuvimos pabellón gastronómico, artesanal, de medicina tradicional, hecho en México y bueno, se hizo una gran derrama económica. Alcanzamos más de 67.6 millones de pesos solo de venta dentro del tianguis turístico. Estuvo abierto al público, no solo para el sector turista, sino para cualquier ciudadano que quería comprar artesanía, también probar la comida local. Fueron más de 62,000 asistentes y se generaron por primera vez una plataforma tanto virtual como presencial donde 90 compradores internacionales y nacionales pudieron tener acceso a la nueva oferta turística de un turismo comunitario, ecoturístico que diversifica a nuestro país. Entonces fue un gran tianguis turístico. El siguiente año se pasó la estafeta al estado de Tamaulipas, también por primera vez, y parte de justamente la diversificar y ver la riqueza que tenemos de norte a sur. Y bueno, también hubo 400 artistas en el escenario, porque cada pueblo mágico y estado lleva su talento cultural y artesanal, y eso es lo más importante, que generamos prosperidad a la gente que va a sus comunidades y a su hogar. Y terminamos con broche de oro porque fue el concierto del Legado de Grandeza, donde fue en el centro de Pachuca, en el recinto ferial, y fue una gran exposición para todas y todos. Siguiente, por favor. Hoy nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos ha pedido algo en las ferias internacionales. Hoy no solo vamos a comercializar, hoy vamos a demostrar la grandeza cultural que tiene nuestro país. Siguiente, por favor. Es por eso que viene una increíble oportunidad para nuestro país, porque iniciamos en enero del 21 al 25 en la feria más importante de turismo que se realiza año con año, es un número 46 en Madrid, España, pero no llegamos como cualquier país, somos país invitado. ¿Y a qué eso significa? Primero, por primera vez en la historia vamos 32 estados, una delegación de más de 800 mexicanos,
Tenemos el stand más grande de toda Latinoamérica, porque ya no cabemos. Es tanta la cantidad de prestadores de servicios turísticos que hoy pues hicimos un pabellón enorme lleno de nuestros pueblos originarios, de nuestra historia. Tenemos activaciones, nos ha encargado la presidenta y es un esfuerzo de la iniciativa privada, de los estados y del gobierno federal, poder llevar durante no solo enero, todo el año, activaciones. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a tener México, la Fiesta México 2026, calentando los motores para que lo que viene en junio, en donde vamos a tener artistas de renombre que se han sumado a esta gran feria. Estará con nosotros México Canta, también compartiendo escenario con grandes artistas. Tendremos artesanía. Ahora no solo llevamos artesanos con exposiciones, sino de venta. Se recordarán que en el Tianguis en Tijuana binacional lo hicimos en San Diego. Pues hoy lo hacemos también en Madrid. Hicimos una alianza con Corte Inglés y abrimos una tienda muy grande donde vamos a tener venta durante toda la semana de textiles, artesanía, productos locales hecho en México, para que podamos incentivar la economía, pero además para que la gente sepa la belleza que tenemos en nuestro país. Y tenemos un desfile, también varios desfiles de modas con diferentes textiles, y joyería y cosas hechas en México. Tenemos la presencia por primera vez en el stand de México de la tienda Fonart, y la promoción en todos lados. El ser país invitado te permite estar en andenes, autobuses, pantallas, aeropuertos y activaciones fuera que hagan que se incentiven por venir a nuestro país. No solo vamos a una feria a vender, sino vamos a cautivar al mercado europeo y a los turistas que están en esa semana y que digan, bueno, esto es México, esto es la grandeza que tiene nuestro país y quiero ir al 6º lugar más visitado del mundo. Y también tenemos Casa México. Recordarán que todo el año tenemos un calendario con ellos de exposiciones de los estados, muestras gastronómicas y tenemos activaciones de los estados. Siguiente, por favor. Es un calendario, va a estar en Visit México o ya está el calendario. Son más de 25 activaciones durante la semana de Fitur que van desde bailables, muestras gastronómicas, en restaurantes tendrán temáticas con cocineras tradicionales. O sea, vamos a inundar México a España con toda la intención de seguir aumentando este gran mercado emisor que es para nosotros. Siguiente, por favor. Y bueno, se acerca ya el fin de semana, se acercan los días feriados y invitarlos a que conozcan su país. Somos embajadores de este gran México que lo tiene todo. Es lindo, es diverso y yo hoy los invito a turistear por la Huasteca Potosina. Acompáñanos a una aventura inolvidable en la Huasteca Potosina. Esto es El Naranjo, un lugar con un encanto sin igual, poblado de cascadas que te harán sentir como en un sueño. En la cascada El Meco, las vistas te dejarán sin aliento. Navega en lancha por su río cristalino o ponte tus zapatos de agua para navegar con tu pareja o amigos. ¿Quieres capturar el momento perfecto? La cascada El Salto te espera con su mirador impresionante. Comparte su belleza con esa persona especial. Adéntrate en la aventura con un rapel en Minas Viejas, disfrutando de vistas panorámicas únicas. Es el plan perfecto para parejas que buscan adrenalina y momentos llenos de conexión en medio de la naturaleza. En este rincón comienza tu día con la calma del amanecer en el sótano de las guaguas, donde la observación de aves te conecta con la paz del entorno y la maravilla de la vida silvestre. Luego, prepárate para quedar impresionado con la imponente cascada de Tamul, una caída de agua colosal que impresiona por su enorme fuerza. A solo unos kilómetros, el jardín surrealista de Edward James,
te invita a explorar un universo en el que esculturas y plantas crean formas tan mágicas que parecen de otro mundo. Pasear entre sus estructuras es como adentrarse en un sueño. Y si quieres romper la rutina, disfruta de un guapango en la plaza del pueblo, bailando y dejando que la danza y la música te envuelvan en la cultura local. Para complementar, descubre la producción de café, el aroma y sabor que despierta los sentidos y cuenta historias de tradición y pasión. Aquí, en la Huasteca Potosina, cada rincón te invita a sentir, descubrir y enamorarte de su naturaleza vibrante, su cultura profunda y su espíritu aventurero. No te lo puedes perder, porque México está de moda. Pues esta es la información de hoy. José, ¿por qué no platicas la diferencia entre visitantes y turistas? Sí, decirles que cuando decimos récord histórico de todos los años, se dividen en dos los indicadores: los visitantes, los que no pernoctan y vienen a nuestro país, y los turistas es los que pernoctan mínimo una noche. Entonces, tenemos 13% más de visitantes extranjeros y de turistas tenemos un 5.6% más. Entonces, esa es la diferencia. Vienen muchos cruceros. Sí, 22%. Muchos visitantes es que vienen en crucero. 9 millones. Y no pernoctan en hoteles en México y se consideran visitantes. Pero llegan a nuestro país, hay derrama económica. Entonces, 13% es un número muy importante entre el año pasado, 2024, y 2025 hasta octubre. Bueno, ahora sí, vamos. ¿Quién? Vamos a ver, ¿quién? A ver quién está atrás que no ha preguntado. Vámonos, no es cierto. A ver, vamos atrás el compañero de la 1, 2, 3, 4, quinta fila. Ahí. Gracias, presidenta. Abye Vargas, de Imer Noticias. Pues ahorita hablando sobre el aumento del turismo en México, ¿se sabe cuánto porcentaje ha abonado toda esta estrategia que hizo el gobierno federal en tanto con los hoteles de Grupo Maya, todo el turismo en torno al Tren Maya, todo lo que ha hecho el gobierno federal? ¿Cuánto ha aportado para que este turismo incremente? Bueno, pues es el buen trabajo de Josefina. Ella ha visitado, ha estado con tianguis en distintos lugares del mundo. En particular hizo un tianguis turístico en China para que aumentara en 10% el número de visitantes a nuestro país de origen chino, pues tuvo que haber promoción en China. Entonces hay un 10% de aumento, pero ¿por qué no nos platicas más? Sí. En el tema del Grupo Mundo Maya era muy importante poder tomar esta gran infraestructura única en el mundo para diversificar al turista. Hoy, por ejemplo, el que llega a Cancún, que es el aeropuerto que tiene más pasajeros internacionales, tiene diferente oferta que con el Tren Maya, de conocer 5 estados del Grupo Mundo Maya. Decirles, y aprovecho, en enero la presidencia del Mundo Maya de los 5 países le toca a México. Entonces iniciaremos una gran promoción de este producto. Pero en el tema de China es muy importante lo que se está viviendo. Cuando fuimos hace unos meses a hacer el primer tianguis y el siguiente año regresamos a las 2 ferias internacionales de Beijing y Shanghai, es porque tienen muchísimo motivos de poder, por qué quieren venir a nuestro país. Uno es cultura. Es el mercado que gasta 3 veces más que todos los mercados del mundo. Entonces es muy importante que en nuestro país generen derrama económica, y existe un desconocimiento aún de cómo poder llegar a nuestro país, qué conocer. El Día de Muertos, por ejemplo, en Michoacán crece de manera abismal. Tuvieron un 7% solamente en noviembre de crecimiento de mercado chino, porque pues la película, si ustedes sabrán, de Disney, que es Coco, fue un boom en China y se está grabando
la 2. La presidenta se los va a comentar y que viene todo en nuestra gran riqueza cultural. Y todo esto hace que hoy el mercado chino quiera venir a conocer la cultura. Compartimos muchas cosas ancestrales, entonces ahora tenemos una comunicación directa, vamos a 2 ferias, la promoción se hace de manera diferente, como ustedes saben no se ve Instagram, no se ve Facebook, entonces la estrategia es muy diferente de lo que estamos haciendo con influencers mexicanos que viven en China hace muchos años, restaurantes mexicanos que están en China y que nos están ayudando a decir esto es México, y hay muchos estados que cada vez tienen mayor crecimiento. Entonces, el siguiente año verán una promoción pues muy enfocada al mercado asiático.